Cuando decides aprender Docker, uno de los temas que más suele costar es la parte de networking. Por eso hoy quiero contarte a modo de resumen cómo nos ayuda esta tecnología a cubrir esta parte. Normalmente, cuando comienzas a jugar con Docker, lo primero que usas es lo que se conoce como port mapping. El objetivo de esta característica es poder acceder a la aplicación que está hospedada en un contenedor de Docker desde tu máquina local. Para ello, lo que hacemos es mapear un puerto de nuestra máquina con el puerto por el que está la escucha al contenedor. Esto se consigue de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo contenedor a través del comando docker run. Vamos a utilizar el parámetro "-d" para desatachar el terminal del contenedor de este y vamos a utilizar otro parámetro que es "-publish", que es el que nos va a permitir elegir qué puerto de mi máquina local quiero utilizar, en este caso el 3030, y cuál es el puerto por el cual está la escucha este nuevo contenedor, que en este caso va a ser el puerto 80. La imagen que voy a utilizar para este ejemplo pues va a ser Nginx. Al lanzar este comando, lo que va a ocurrir es que me he generado un contenedor en segundo plano que puedo comprobar con Docker PS. Como ves, hace 7 segundos que se ha creado este contenedor y en el apartado de los puertos podemos ver que el puerto 3030 está apuntando al puerto 80 de este contenedor. Si vamos al navegador e intentamos acceder a este puerto 3030, veremos que efectivamente tenemos un Nginx ejecutándose y por el cual estamos accediendo a través de este mapeo que hemos generado. Por otro lado, si la imagen que estamos utilizando para crear nuestro contenedor ha hecho un buen trabajo de las instrucciones expose, podemos usar el mismo comando de esta otra manera, pero en vez de decirle cuál es el puerto por el cual está la escucha y cuál es el puerto que yo quiero elegir, simplemente tengo que añadirle un all a este parámetro publish. Lo que conseguimos con este comando es que Docker se encargue de elegir por nosotros puertos aleatorios en nuestra máquina para mapearlos a aquellos especificados en el Dockerfile de la imagen. Si volvemos a hacer docker ps, veremos que efectivamente tenemos dos contenedores, el que creamos hace un minuto y uno nuevo creado hace 12 segundos con el puerto 55008 apuntando al puerto 80. Si volvemos otra vez al navegador e intentamos acceder a ese 55008, veremos que efectivamente podemos acceder a este nuevo contenedor que también ejecuta un Nginx. Todo esto está muy bien cuando yo, Gisela, quiero hablar con uno de los contenedores que está ejecutando en mi máquina local a nivel de desarrollo, pero ¿y si quiero que los contenedores hablen entre sí? Normalmente, cuando trabajamos con Docker y tenemos nuestras aplicaciones dockerizadas, lo que tenemos son diferentes contenedores que interactúan entre sí. Y como te puedes imaginar, estas aplicaciones, estos componentes necesitan comunicarse entre ellos, como puede ser, por ejemplo, pues un frontend con el backend, que pueden ser bases de datos, cachés, APIs, etc. En este sentido, Docker tiene una forma súper sencilla de lidiar con las redes. ¿Y si te dijera que has estado trabajando con redes en Docker desde el minuto 1 sin tú saberlo? Pues así de fácil es. Lo primero que tienes que saber antes de empezar a trabajar con redes es cómo encontrarlas. Vamos a volver de nuevo al terminal, vamos a limpiar la pantalla y vamos a utilizar el comando docker network ls. Aquí, como ves, ya aparecen tres redes o tres configuraciones creadas por defecto que Docker ya está utilizando por ti. Vamos a ver cada una de ellas para que entiendas cómo funcionan. El tipo bridge es el tipo más simple que ofrece Docker y es el que has estado usando durante todo este tiempo, sin tú saberlo. Se utiliza cuando solo existe un host y solo es necesario comunicar contenedores que viven dentro de él entre ellos. En Linux se crean con el driver llamado bridge, mientras que en Windows se utiliza el llamado NAT, pero el funcionamiento es exactamente el mismo. Esta red es la que se utiliza por defecto, salvo que tú utilices el parámetro "-network" cuando creas los contenedores, que ya veremos después. Para comprobarlo, vamos a crear dos contenedores más. Vamos a crear uno nuevo llamado docker run. Vamos a utilizar el modo interactivo y vamos a llamarlo container1. Vamos a utilizar la imagen Alpine y vamos a decirle que lance un shell con hash. Vamos a crear un segundo contenedor exactamente igual que se llame container2. Si inspeccionamos la red bridge,
veremos que existe un apartado llamado Containers donde van a aparecer todos los contenedores que tenemos creados hasta ahora. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer un inspect y vamos a hacer o decir cuál es la red que queremos inspeccionar, que en este caso es Bridge. Si subimos un poco hacia arriba, veremos que efectivamente tenemos este apartado Containers. Tenemos dos contenedores con nombres aleatorios que son nuestros contenedores con Nginx y como ves también tenemos nuestros dos nuevos contenedores Container 2 y Container 1. Además, si te fijas, cada uno de estos contenedores ya tiene asociada una IP que podemos ver que están todas dentro del mismo rango, lo cual significa que podríamos comunicarnos entre ellos, ¿no? Para hacer una prueba vamos a tacharnos a uno de los contenedores, vamos a elegir el container 1 y vamos a intentar hacer pin, pues en este caso al container 2, ¿no? Que tiene la IP 172.17.05. Vamos a hacer un pin, -c 3 172.17.0.5. Como ves, puedo acceder sin problemas a través de su IP. Sin embargo, cada vez que cree este contenedor, esta IP puede ser diferente, ya que de ninguna forma estas IP se reservan a mis contenedores. Esto puede suponer un problema si varios contenedores se comunican entre sí y quiero añadir esta información como parte de mi aplicación, que suele ser lo habitual. Es por ello que lo que molaría es que pudiéramos comunicarnos con los contenedores a través de su nombre en lugar de su IP, y es otra de las características que Docker nos brinda. Sin embargo, en esta red bridge generada por defecto no es posible usar este mecanismo. De hecho, si lo intentas, verás que los contenedores no se conocen por su nombre. Vamos a hacer un pin, en vez de utilizar, en este caso, esta IP, vamos a intentar hacerlo a través de container 2. En este caso ves que efectivamente pues la dirección que le hemos pasado no le gusta nada. Para ello debemos crearnos nuestras propias redes. Lo que vamos a hacer en este caso es, vamos a crearnos una red. Vamos a salir y ahora lo que vamos a hacer es crear una red dentro de nuestra máquina, que es súper sencillo. Para ello solo tienes que utilizar el siguiente comando. Vamos a limpiar el terminal y vamos a decir docker network create y vamos a decir qué tipo o cuál es el nombre que vamos a utilizar para esta red. En este caso va a ser Lemon Code Network y pulsamos Intro. Una vez creada, si vuelves a listar las redes disponibles en tu host, verás que tienes una nueva. Vamos a hacer otra vez Docker Network LS y efectivamente ves que tenemos una nueva llamada Lemon Code Network. También puedes ver que el driver por defecto, cuando no se especifica, es de tipo bridge. Para probar la comunicación a través del nombre, vamos a crear dos contenedores dentro de esta nueva red utilizando el parámetro network. Para ello, vamos a hacer docker run. Vamos a crearnos un contenedor con el nombre container A y vamos a utilizar el parámetro network, donde le vamos a especificar el nombre de la red que acabamos de crear, que es Lemon Code Network. Vamos a utilizar la imagen Alpine, igual que hemos utilizado en los dos contenedores anteriores, y vamos a decirle que ejecute un shell para que se quede arrancado. Vamos a crear también otro nuevo contenedor dentro de esta nueva red, que lo vamos a llamar Container B. Si ahora intentamos hacer pin desde el contenedor B al contenedor A, vamos a hacer este docker attach de nuevo, pero en este caso al container B, y vamos a intentar hacer ese pin al container A. Podrás comprobar que efectivamente el resultado es positivo, es decir, que todos los pins que he hecho llegan sin problemas al container A por su nombre. Esto es así porque en este escenario Docker utiliza un servidor DNS configurado por cada contenedor que les permite resolver el nombre del resto de contenedores que comparten su misma red. Una duda que puede surgir a raíz de este ejemplo es, ¿puede un contenedor conectarse a más de una red? Pues la respuesta es que sí, y también es muy fácil hacerlo. Sin embargo, durante la creación solo es posible conectarse a una única red.
Para conectarse a una segunda, tercera, etcétera, necesitas hacerlo a posteriori utilizando el comando network connect. Vamos a ver un ejemplo y vamos a conectar el contenedor 2 a la red que acabamos de crear. Vamos a hacer docker network connect. Tenemos que indicar el nombre de la red a la cual nos queremos conectar, que en este caso es Lemon Code Network, y el nombre del contenedor, que en este caso va a ser container 2. Si has ejecutado todos los ejemplos, ahora contenedor 2, que originalmente solo estaba en la red por defecto llamada Bridge, ahora también pertenece a la red llamada Lemon Code Network, por lo que podría comunicarse tanto con container A como con container B. En este caso vamos a hacer un docker attach a este container 2 y vamos a intentar hacer un pin a container A. Container A. Y como ves, puede acceder a él sin problemas al estar en la misma red. Otra de las redes que aparece en el listado de tu máquina local era la llamada host. Vamos a comprobarlo otra vez a través de Docker Network LS. Lo que hace esta red es eliminar el aislamiento entre el host y los contenedores, por lo que un contenedor no recibe su propia IP, como vimos en los ejemplos anteriores, sino que utiliza la del host. Por lo tanto, si ejecutas un contenedor asociado a esta red, escuchando por el puerto 80, por ejemplo, la aplicación del contenedor estará disponible a través del puerto 80 de la IP del host. Este modo suele ser útil cuando necesitas mejorar el rendimiento de tu aplicación. Solo funciona en Linux y no está soportado en Docker Desktop debido a que estamos trabajando con una máquina virtual. La forma de conectar un contenedor a esta red sería la misma que hemos utilizado con Lemon Code Network. Deberíamos de lanzar Docker Run, podríamos utilizar el detach y a través de --network especificamos la llamada host. Podríamos ponerle un nombre a nuestro contenedor y podríamos decirle que queremos utilizar la imagen Nginx. Si ejecutamos efectivamente este comando no vamos a tener problemas, pero al estar trabajando con un Mac y Docker Desktop no podríamos acceder directamente a través de la IP. En el caso de que no quisiéramos que un contenedor tenga una red asignada, utilizaremos la red none, como en el siguiente ejemplo. Vamos a crear un nuevo contenedor, pero en este caso le vamos a decir que queremos utilizar la red none. Vamos a ponerle un nombre al contenedor para que nos sea más fácil atacharnos a él. Nonet, Alpine, y vamos a utilizar como imagen Alpine y que ejecute un shell con hash para que se quede ejecutándose. Si ahora revisas las tarjetas de red que tiene asignado este contenedor, comprobarás que solo aparece la interfaz loopback, que es la que utiliza el contenedor para poder hablar consigo mismo, pero nada más. Vamos a probarlo con docker exec no net alpine y vamos a lanzar el comando iplink show para ver que efectivamente solo tenemos la interfaz loopback. Existen dos tipos más, que es el tipo overlay y el tipo Mac VLAN. El tipo overlay se utiliza cuando trabajas en modo clúster. Si ahora intentamos crear una red de este tipo, sin estar en este modo, vamos a tener un mensaje de error, como vamos a ver. Vamos a escribir docker, network, create. Vamos a crear una red con el driver de tipo overlay y la vamos a llamar multihostnet. Al lanzar este comando vamos a tener un mensaje de error que nos va a decir que no estamos en un modo swarm y por lo tanto no podemos crear este tipo de redes. Este caso lo que nos permitiría sería trabajar con un conjunto de hosts que están trabajando como uno solo y por lo tanto nuestros contenedores pueden caer en un nodo o en otro en función de la disponibilidad que tengan cada uno de ellos. Al nivel de red, la experiencia para ti va a ser la misma. Vamos a poder comunicarnos con los contenedores al igual que nos estábamos comunicando en las redes de tipo Bridge, utilizando su nombre y ya se encarga Docker de que esta red sea común para todos los nodos que están dentro de esta red de tipo overlay. Existe una última modalidad que sería la tipo Mac VLAN, que lo que nos permite sería asignar IPs de una red a la que nos podemos unir como un inquilino más, donde puede haber otro tipo de componentes que no tienen que ver con
el mundo Docker. La idea es que nuestros contenedores tengan asignada una IP dentro de esta red y que puedan comunicarse en ambos sentidos, tanto estos componentes ajenos a Docker con nuestros contenedores como si fuera un servicio más. Este tipo de redes normalmente no suelen estar permitidas en muchas organizaciones porque necesitamos que la tarjeta de red esté en modo promiscuo, lo cual significa que necesita estar a la escucha de todos los paquetes que viajan por dicha red, simplemente para poder reconocer aquellos que potencialmente pueden ser para uno de sus contenedores. Con esto creo que tenemos una buena idea de cómo funcionan las redes en Docker y podrás ir más allá pudiendo conectar tus contenedores entre sí.